Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de física de primero de bachiller del tema electricidad y el bloque de circuitos eléctricos. Nos dicen que en el circuito de la figura la batería tiene un voltaje o la pila de 36 voltios, una resistencia de 2 ohmios y existen unas resistencias que valen R1 50 ohmios, R2 200 y R3 300 y R4 100 ohmios. Y nos piden en el apartado A calcular la resistencia equivalente. Bien, pues si nos fijamos en el circuito, lo primero que podríamos hacer es calcular la resistencia equivalente de R2 y R2 que se encuentran en paralelo y de R1 y de R1 que también se encuentran en paralelo. O sea, el circuito nos quedaría de esta forma. Aquí una resistencia equivalente. Aquí tenemos la resistencia R1, el punto D, el punto A, C, y en esta rama tendremos R3, R4 y otra resistencia equivalente que llamamos R' y el punto B. Ya la resistencia equivalente del paralelo de R1 y R1 la llamamos R4. Bien, pues vamos a calcular estas resistencias equivalentes de los paralelos. Como son en paralelo, hacemos 1 partido por la resistencia equivalente, R', tiene que ser igual a 1 partido por las resistencias que lo forman, la suma. Tenemos R2 más 1 partido por R2. Y esto va a ser igual a 1 partido por 200 más 1 partido por 200. Nos daría 2 partido por 200, o lo que es lo mismo, 1 partido por 100. Así que la resistencia equivalente R' vale 100 ohmios. Y de igual forma actuamos para calcular R a la cuarta. Tendríamos 1 partido por R1 más 1 partido por R1, que sería R1 vale 50, así que tendríamos 2 partido por 50. Así que de aquí podemos decir que R4' vale 25 ohmios. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a calcular la resistencia equivalente que nos dan las dos que están en serie, que son R' y R4. Así que el circuito en este caso nos quedaría la resistencia R4. Aquí tenemos R1 y aquí ya nos quedarían dos resistencias en paralelo, R3 y la equivalente de la serie de R4 con R', que vamos a llamar R tercera, R segunda, perdón, prima. Bien, pues esta R2 es la resistencia equivalente de dos que están en serie, que son R' más R4. Así que la sumamos, R' hemos calculado que vale 100 y R4 nos da también 100, nos dice el enunciado, así que tenemos una resistencia equivalente de 200 ohmios. Ahora el siguiente paso sería calcular la resistencia equivalente de las dos que están en paralelo, que son R'2 y R3, y ya el circuito nos quedaría con tres resistencias en serie. Y a esta le vamos a llamar
R'3. Y este sería el punto C, el punto B, el punto D y el punto A. Así que R'3 es una resistencia equivalente de dos que están en paralelo. Así que 1 partido por esta resistencia equivalente tiene que ser igual a 1 partido por R' a la segunda más 1 partido por R3. Y esto será igual 1 partido por 200, que acabamos de calcular, más 1 partido por 300. Lo que nos daría igual a 5 partido por 600. Y despejando R'3 obtendríamos que es igual a 120 ohmios. Y ya para terminar, pues nos quedan 3 resistencias en serie, así que haríamos su equivalente y nos quedaría una sola resistencia que llamamos R. Así que esta resistencia R va a ser igual a R1 más R'3 más R'4. Tenemos 50 más 120 más 200. Así que esta resistencia vale 195 ohmios. Y lo que nos piden es la resistencia total equivalente, y esta resistencia equivalente del circuito habría que sumarle la resistencia interna de la pila. O sea, la equivalente, que es la que nos piden, será igual a esta resistencia que hemos calculado, operando con las resistencias que tenía el circuito y sumándole la interna de la pila. Así que tenemos 195 más 2, o sea, 197 ohmios. Bien, pues con esto acabamos el apartado A. En el apartado B nos pide la intensidad que circula por el circuito. Apartado B. Bien, pues del apartado anterior teníamos la pila y hemos calculado, teniendo en cuenta la resistencia interna de la pila, pues una resistencia equivalente. Así que por la ley de Ohm tendríamos que la intensidad es igual a la diferencia de potencial, o sea, lo que genera la pila, partido por la resistencia, que es R equivalente. Lo que genera la pila es dato, son 36 voltios, y la resistencia hemos calculado que vale 197, así que tenemos una intensidad de 0,18 amperios. Bien, pues con esto acabamos el apartado B. En el apartado C nos pide la diferencia por potencial entre los puntos B y C. Apartado C. Diferencia de potencial entre los puntos B y C. Bien, pues entre los puntos B y C tenemos la pila. Aquí tendríamos R4'. Y por este lado tenemos R1. Aquí tendríamos C y aquí tendríamos B. Y entre ellos tenemos la resistencia equivalente que hemos calculado antes, R3'. La intensidad que circula por el circuito lo hemos calculado en el apartado anterior, que es 0,18. Así que por la ley de Ohm, el voltaje entre B y C va a ser igual a la intensidad que recorre el circuito, que es 0,18, por la resistencia equivalente que hay entre C y B, que es R3. Así que tenemos 0,18 y R a tercera valía 120 ohmios. Y esto nos da un potencial de 21,6 voltios. Bien, con esto acabamos el apartado C. En el apartado D nos pide
la intensidad que pasa por R3. Bien, pues si volvemos a dibujar, vamos a dibujar la parte de abajo del circuito. Teníamos C, teníamos R4 y aquí teníamos R', entre las dos formaba R segunda y abajo tenemos R3 y nos están pidiendo la intensidad que circula por esta rama y aquí tenemos P. Bien, pues si nos fijamos, el potencial de R3 va a ser el potencial que hay entre C y B, que es el que hemos calculado en el apartado anterior, y la resistencia R3 la conocemos, así que por la ley de Ohm podemos conocer también la intensidad que circula por esa rama. O sea, en este caso I3 va a ser igual a la diferencia de potencial, que es la que hay entre B y C, y partido por la resistencia, que es R3. Tenemos la diferencia de 21,6 calculado en el apartado anterior, y R3 vale 300. Así que obtenemos una intensidad por esa rama de 0,07 amperios. En el apartado E nos pide la potencia en cada una de las resistencias R1. Bien, pues teníamos en la parte de arriba dos resistencias R1 en paralelo, la pila, y aquí teníamos otra resistencia R1. Pues la resistencia R1 situada en serie dentro del circuito, que es la de la izquierda, o sea esta, pues tiene una potencia que podemos calcular como potencia, sabemos que es igual a intensidad por voltaje. El voltaje se puede expresar como intensidad por resistencia, así que tendríamos intensidad al cuadrado por resistencia. En este caso la resistencia es R1 y la intensidad es la total del circuito de 0,18. O sea, 0,18 por al cuadrado por 50. Así que tenemos una potencia de 1,62 vatios. Y para calcular las potencias de las resistencias R1 que están en paralelo entre los puntos A y B, que sería punto A y aquí tendríamos el punto B, pues lo que vamos a hacer es calcular previamente la diferencia de potencial a la que se encuentra el acoplamiento. O sea, vamos a calcular V de AB. Y una vez que tengamos V de AB, pues lo multiplicaremos por la intensidad del circuito, que es 0,18, y calcularemos así el potencial. V de AB pues será igual a la intensidad del circuito por la resistencia, que es R4'. La intensidad es de 0,18 y la resistencia que hemos calculado anteriormente valía 25. Así que esta diferencia de potencial vale 4,5 voltios. Y con esta diferencia de potencial ya podemos calcular P', que como hemos dicho es igual a intensidad por voltaje. La intensidad se puede expresar como voltaje partido por resistencia, así que tenemos voltaje al cuadrado, que en este caso estas dos resistencias se encuentran entre una diferencia de potencial de A y B, que acabamos de calcular, y la resistencia no es la resistencia equivalente R4, es la resistencia a la que es de cada una, que es R1. Así que tenemos 4,5 al cuadrado partido por R1, que vale 50.
y obtenemos una potencia para cada una de estas resistencias en paralelo de 0,41 vatios. Bien, y ya por último, el último apartado nos pide la energía transformada en la resistencia R4 en 40 horas y que la expresemos en kilovatios hora. Apartado F. Bien, la resistencia R4, si aquí teníamos C, era la que se encontraba en la rama de arriba, R4. Y aquí teníamos R', que era el equivalente de las dos resistencias en paralelo. Y abajo R3. Y aquí tenemos el punto B. Bien, pues para conocer la potencia en R4 se necesita conocer la intensidad I4. La intensidad I4 va a ser la que circule por esta rama. Y como la carga se conserva, en el punto C se tiene que cumplir que la intensidad que circula por aquí se descompondrá, será la suma de I4 más I3. I4 más I3. Así que de aquí podemos descomponer la intensidad de la rama 4 y será igual a la intensidad total menos la intensidad de la rama de la resistencia 3. Y estas intensidades están ya calculadas de apartados anteriores, así que 0,18 menos 0,07. Y obtenemos una intensidad de 0,11 amperios. Bien, así que la potencia sería igual a intensidad por voltaje. El voltaje es intensidad por resistencia, así que intensidad al cuadrado, y es la intensidad 4 multiplicado por la resistencia, que es resistencia 4. Así que sustituyendo tenemos 0,11 al cuadrado por 100. Y obtenemos una potencia de 1,21 vatios. Y la energía transformada nos dicen que el tiempo es igual a 40 horas. Así que multiplicamos por 3600 para pasar a segundos y obtenemos 144.000 segundos. Y la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. La potencia de 1,21 multiplicado por los 144.000 obtenemos una energía de 174.240 julios. Y como nos pide que lo expresemos en kilovatios por hora, pues lo que hacemos es dividir esta energía el julio equivale a vatios por segundo, así lo que hacemos es dividir entre 3600 y entre 1000, con lo que pasamos los segundos a horas y los vatios a kilovatios, y nos da un total de 0,05 kilovatios hora. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.